Hola a todos y todas, otra vez bienvenidos a un nuevo video de la segunda cátedra de anatomía. En el video de hoy vamos a explicar la biomecánica del codo. Antes de comenzar, les recomendamos que vean la primera parte si es que todavía no lo hicieron. En ese video lo que hicimos es describir al complejo articular del codo y les habíamos dejado unas preguntas acerca de un caso clínico para que respondan en los comentarios. Así que rápidamente vamos a hablar un poco de eso. Se presentaba un paciente con impotencia funcional del miembro superior derecho y mucho dolor en el codo. Entonces decidimos realizar una radiografía de la región y obtenemos la imagen que vemos a la izquierda. A la derecha tenemos una radiografía normal del codo para comparar. En ambas imágenes la proyección es laterolateral o proyección lateral. Muchos suelen responder que es una proyección uniplanar y en parte no está mal porque todas las radiografías son imágenes, mejor dicho, uniplanares, debido a la superposición de las diferentes estructuras en un solo plano. Pero cuando nosotros les preguntamos la proyección de una radiografía, en realidad lo que queremos saber es la dirección de los haces de rayos X que inciden sobre el cuerpo humano, en este caso sobre la región del codo. ¿Y cómo justificamos que es una proyección lateral? Bueno, para eso hagamos zoom en la radiografía normal. Tengamos en cuenta que este codo está flexionado a 90 grados, o sea que no está en posición anatómica. De todos modos, podemos decir que hacia superior encontramos a la extremidad distal del húmero, hacia inferior los huesos del antebrazo y, por ejemplo, hacia anterior el radio y hacia posterior el cúbito. Pero esto es lo importante, yo en esta imagen no puedo diferenciar qué es medial y qué es lateral. Para eso vamos a hablar de dos de las tres articulaciones del codo. En la articulación húmero-cubital vamos a tener a la tróclea humeral que se corresponde con este círculo rojo, que a veces suelen confundírselo con el cóndilo humeral, pero vean que se articula con la escotadura troclear del cúbito que acá lo marqué con esta curva roja. En cambio, ahora sí, el cóndilo corresponde a esta estructura señalada que se está articulando con la fosita articular de la cabeza del radio. Por ende, en esta imagen, ambas articulaciones están superpuestas en un único plano y como no puedo identificar cuál es medial y cuál es lateral, puedo decir que es una proyección lateral. Esta es la justificación. La otra pregunta fue, ¿qué estructura ósea está fracturada? Y la respuesta correcta es el olecranon del cúbito. Veamos la silueta de este hueso en la radiografía normal. Hacia anterior tenemos a la apófisis coronoides con forma triangular. Después podemos ver la escotadura troclear, que ya la habíamos señalado, el pico del olecranon y hacia posterior el olecranon propiamente dicho. En la radiografía del paciente podemos ver más o menos lo mismo, la apófisis coronoides, que se ve mucho mejor, la escotadura troclear, que también se ve afectada, el pico del olecranon, y acá hay una fractura porque observamos una pérdida de la continuidad del hueso a nivel del olecranon. Como consecuencia, obviamente el paciente va a sentir mucho dolor y no va a poder mover el codo porque principalmente se ve afectada la articulación húmero-cubital. Como dato, les comento que el tratamiento es quirúrgico y se utilizan tornillos que al ser metálicos son muy densos y por eso se los ven muy radiopacos, es decir, muy blancos. Bien, ahora sí, estos son los objetivos de esta clase. Acá subrayé la palabra realizar porque me parece que estaría muy bueno que ustedes mismos vayan realizando los movimientos mientras los explicamos. Así que comencemos. Como vimos en el anterior video de complejo articular del codo, podemos deducir que es más compleja a nivel descriptivo que, por ejemplo, la articulación glenohumeral. Pero a nivel funcional es más simple ya que solamente realiza movimientos de flexión, extensión y participa en la pronación y supinación del antebrazo. Comencemos con la flexión y extensión del codo. En la realización de estos movimientos participan la articulación
húmero cubital del género gínglimo uniaxial y húmero radial del género esferoide multiaxial. Ambos movimientos tienen un eje de rotación transversal, siendo una línea que atraviesa tanto a la tróclea como al cóndilo humeral. Lo pueden ver en este video. Y en este otro video pueden observar que se realizan en un plano sagital. Ahora vamos a estudiar cada movimiento en particular. La flexión es el acercamiento de la cara anterior del antebrazo a la cara anterior del brazo, disminuyendo el ángulo formado por ambos. Vean que se realiza a partir de la posición anatómica del miembro superior, es decir, con el antebrazo extendido. Los músculos que generan este movimiento van a tener un origen por encima del eje transversal, pero además deben insertarse por debajo de este. Estos son el músculo bíceps braquial principalmente, y también participa el músculo braquial y el músculo braquioradial. Independientemente del grado de flexión, es prácticamente imposible que el extremo distal del antebrazo pueda llegar a tocarse con el extremo proximal del brazo. Esto se debe a diferentes factores limitantes, principalmente el contacto de los músculos del brazo y del antebrazo, que debido a la contracción muscular aumentan su volumen, como lo pueden ver en este dibujo. En menor medida intervienen también factores óseos por el impacto de la cabeza del radio y la apófisis coronoides del cúbito en la fosa radial y fosa coronoidea del húmero respectivamente, y factores ligamentosos y capsulares debido a la tensión generada por el ligamento posterior y la porción posterior de la cápsula articular del codo. Acá está bueno recordar que si bien los músculos son los encargados de realizar los movimientos de manera activa debido a su contracción voluntaria, los ligamentos fibrosos, no los elásticos, también son importantes ya que participan de manera pasiva, limitando los movimientos. En cambio, la extensión es el movimiento opuesto donde las caras anteriores del antebrazo y del brazo se separan, aumentando el ángulo formado por ambos. En este caso, el movimiento se lleva a cabo a partir de algún grado de flexión del codo, para volver al antebrazo a su posición anatómica, ya que es casi imposible realizarlo a partir de esta, salvo en los casos de niños o personas con hiperlaxitud de la articulación del codo. El principal músculo que genera este movimiento es el tríceps braquial, que se encuentra en el compartimiento posterior del brazo. Este músculo se origina mediante 3 cabezas que se unen y dan forma a un cuerpo muscular voluminoso. Su tendón distal se inserta en la cara superior del olecranon. Algunos autores incluyen al músculo anconio como colaborador, pero nunca logra la fuerza necesaria para comenzar o realizar la extensión por sí solo. Como factores limitantes, el primero que debemos nombrar es el impedimento óseo por el impacto del pico del olecranon con la fosa olecraniana del húmero. Y también existe un elemento ligamentoso y capsular debido a la tensión generada por el ligamento anterior y la porción anterior de la cápsula articular del codo. Pasemos a hablar de la pronación y supinación. Estos son movimientos propios del antebrazo en torno a su eje longitudinal, sumamente importantes para la realización de tareas cotidianas como por ejemplo escribir, verter el contenido de una botella en un vaso o agarrar y llevar a la boca diferentes alimentos como podemos ver en estos videos. Para la generación de estos movimientos participan de manera coordinada la articulación radiocubital proximal del codo y la articulación radiocubital distal, ambas sinoviales del género trocoide. Funcionan de forma conjunta como si fuesen las dos bisagras de una misma puerta. Por otra parte, cabe mencionar a la membrana interósea del antebrazo y a la
cuerda oblicua como elementos que mantienen al radio y al cúbito unidos y además son factores limitantes. El eje de rotación es un eje longitudinal levemente oblicuo que pasa por ambas articulaciones radiocubitales. Específicamente, es una línea que atraviesa las cabezas del radio y del cúbito, mientras que el plano de movimiento es transversal. Para realizar y estudiar correctamente estos movimientos, el codo debe estar flexionado a 90 grados y pegado al cuerpo. Si el codo estuviera extendido, su eje de rotación se prolongaría con el eje longitudinal del brazo y los movimientos generados serían producto de la rotación medial y lateral de este último, debido a la articulación glenohumeral. Por eso, los invitamos a realizar estos movimientos ustedes mismos para que lo puedan observar y darse cuenta. Además, como posición de referencia a partir del cual se mide la amplitud de la pronación y la supinación, el pulgar debe estar apuntando hacia superior y la palma de la mano hacia medial. La pronación se produce por la rotación del radio, que termina con su extremo distal ubicado medial y anterior al cúbito, con la palma de la mano orientada hacia inferior. Los músculos que realizan este movimiento son principalmente el pronador redondo, ayudado por el pronador cuadrado. Vean que la dirección de las fibras musculares es casi perpendicular al eje de rotación de la pronación. La supinación es la rotación del radio, donde termina con su extremo distal ubicado hacia lateral del cúbito y la palma de la mano orientada hacia superior. Para producir este movimiento se utilizan los siguientes músculos, principalmente el bíceps braquial. Este alcanza su máxima eficacia cuando el codo está flexionado a 90 grados. Completa la acción el supinador desenrollando el cuello del radio debido a sus inserciones y el braquio radial solo cuando el antebrazo se halla en completa pronación. Antes de terminar, les dejamos como ejercicio para que respondan en los comentarios cuáles son los nervios del plexo braquial que se encargan de realizar cada uno de estos 4 movimientos. Esto es importante porque en el caso de que se haya dañado alguno de estos nervios, el movimiento no se va a poder realizar. Como conclusión, podemos decir que el complejo articular del codo solamente realiza movimientos de flexión, extensión y pronación-supinación, y que estos son muy importantes para la realización de las diferentes actividades cotidianas del ser humano. Además, cada movimiento está generado por músculos específicos inervados por nervios del plexo braquial. Y los movimientos de flexión y extensión tienen límites tanto óseos, musculares y capsulares. Esta es la bibliografía que consultamos para realizar este video, esta clase. Y por último, otra vez, muchísimas gracias por haber escuchado. Les recordamos que participen en los comentarios, así si tienen algún tipo de error nosotros los podemos corregir. Dejamos nuestros nombres también y los códigos QR de las diferentes redes sociales de la cátedra para que los sigan. Nos estamos viendo pronto. Éxitos y adiós.